mis hijos, llegamos, regresamos. Vamos a dar comienzo a la lectura de la porción de esta noche. Así que de nuevo, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Están todavía despiertos, eso es bueno. Así que estamos ya casi terminando el libro de Devarim, Deuteronomio. Esta noche es la porción que se llama Ha'azinu. Ha'azinu, que se encuentra en Deuteronomio 32, verso 1 al 52. Es importante que estudiemos bien esta porción, pero antes de dar comienzo, vamos a hacer la bendición de la Torá, que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu amin benatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torá. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torá. Amén. Así que como le iba diciendo, es Deuteronomio capítulo 32, el 32 completo, y se llama Ha'azinu, que se puede traducir como dar oído con el propósito de no solamente oír, pero también escuchar. Son dos cosas diferentes, oír y escuchar. Es interesante que primero se te dice, da oído para que escuches. Entonces habla. Comienza a hablar Moisés. Recuerden que la vez pasada habíamos leído que este cántico Hashem le mandó a Moisés que se lo enseñara al pueblo porque va a servir de testimonio a través de las generaciones. Y yo no sé cuántos años llevo diciendo que alguien me le ponga música a este cántico y todavía estoy esperando. Sin mirar a nadie. Así que, pero lo interesante es que la palabra Ha'azinu proviene de la palabra ozen, y hoy día ozen en el hebreo significa oído. Por lo tanto, y azán, la palabra azán significa escuchar. Oído y escuchar. Lo interesante es que tenemos dos oídos. También en el oído se encuentra el sistema que nos da balance. Nos da balance a nuestro cuerpo. Por lo tanto, el escuchar es para que hagamos un balance, escojamos lo bueno y desechemos lo malo. Y aunque le llaman el cántico de Moisés, realmente esto es una demanda profética. Es una demanda profética por la infidelidad y violación al pacto de parte del pueblo. Y sabemos que comienza hablando sobre los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque desde un principio los cielos y la tierra son los testigos del pacto. Y por eso Hashem, cuando comienza, los llama como testigos a este cántico o a esta demanda profética. Podemos dividir el cántico en 8 partes. Y aunque lo voy a decir, más adelante lo voy a poner en Facebook, email, Telegram, para que lo tenga. Versos 1 al 3 es una introducción llamando a los testigos. Versos 1 al 3 es una introducción llamando a los testigos. Versos del 4 al 6 es un resumen de la acusación contra la infidelidad de Israel. Versos 4 al 6 es un resumen de la acusación contra la infidelidad de Israel. Y no creo que es casualidad que uno de los cánticos, el último que se cantó, se habló de la fidelidad de Hashem, mientras que el pueblo es infiel. Versos 7 al 14 habla del amor de Dios y sus acciones al favor de Israel como la base para la demanda. De nuevo, versos 7 al 14 habla del amor de Dios y sus acciones al favor de Israel como la base para la demanda.
Versos 15 al 18. Es la proclamación de Israel como infiel. Versos 15 al 18. La proclamación de Israel como infiel. Versos 19 al 25. Es la declaración de la decisión de castigar a Israel. Versos 19 al 25. La declaración de la decisión de castigar a Israel. Versos 26 y 27 habla del riesgo al honor de Dios de parte de las naciones. Versos 26 y 27 habla del riesgo al honor de Dios de parte de las naciones. Verso 28 al 42 habla de que Dios cancela el castigo justo y decide castigar a los enemigos de Israel para vindicar a Israel. De nuevo, versos 28 al 42. Dios cancela el castigo justo y decide castigar a los enemigos de Israel para vindicar a Israel. Y el último verso, el 43, es la conclusión donde hay una aclamación a Dios y a Israel. Y habla de Dios como el vengador de la sangre de sus siervos. La conclusión, verso 43, es una aclamación a Dios e Israel y habla de Dios como vengador de la sangre de sus siervos. ¿Sí? Entonces vamos a tomar tiempo yendo verso por verso tratando de descifrar este cántico o esta demanda profética. Está escrita en un formato legal. De igual manera que el pacto, todo el libro de Barim está escrito en un formato legal, formato del tratado entre un soberano y un vasallo. También este cántico está escrito de igual manera. Por lo tanto, comienza diciendo: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Así que aquí tenemos ya el nombramiento de los testigos, cielos y tierra. Verso 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mis dichos, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Recuerden que la Torá es representada también por el agua. El agua representa la Torá. Por lo tanto, cuando Moisés habla de lluvia, rocío, llovizna y gotas. Es interesante que un comentario menciona que cuando habla de la llovizna, está hablando de nubes oscuras. Nubes oscuras. Mientras que las gotas, las nubes son blancas. Verso 3 es el punto central del cántico como tal o de la demanda. Porque el nombre de Hashem proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Propósito es proclamar la grandeza y el nombre de Hashem. Y aunque no lo voy a leer, pero Yeshua representa esa gloria, ese nombre de Hashem, y eso se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 3, y en el libro de Colosenses capítulo 1 del 15 al 20, donde Yeshua es la manifestación visible de un Dios invisible. Y el verso 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. Aquí la palabra perfecta en el hebreo es tamim. Tamim, que significa que no falta nada, que está completo. No hay nada roto, no hay nada que le falte. Y el término roca es una metáfora de divinidad y realmente representa una montaña, una fortaleza, una seguridad, una liberación. Y sabemos que en Primeras de Corintios, capítulo 10, verso 4, Pablo habla de que Yeshua era la roca que los seguía en el desierto. Por lo tanto, roca, el término roca, era conocido en el antiguo Medio Oriente porque también lo utilizaban para sus dioses. Porque recuerden que las montañas eran bien importantes. Y aquí está usado con respecto a Hashem.
que habla de su fortaleza, su seguridad y liberación. Porque todos sus caminos son, aquí traducen rectitud, pero en el hebreo la palabra mishpat, porque todos sus caminos son mishpat, que significa justos juicios, justos juicios. Dios de verdad, y aquí en vez de usar el término emet, que usualmente es lo que se traduce como verdad, en el hebreo la palabra emuná, emuná, que tiene que ver con fidelidad. O sea que ese cántico vino justo a tiempo. Porque Dios es fidelidad y sin ninguna iniquidad en él, que es el término avón. Avón. Es justo y recto en el hebreo la palabra sadik y yashar. Es sadik, recto, y lo que es recto es la palabra yashar, que significa algo que está completamente derecho, que no tiene curvas, que no tiene un ladito más que el otro, es perfectamente derecho. Verso 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Algo que sabemos que también en los evangelios se usa mucho ese término describiendo la generación de ese tiempo como una generación torcida y perversa. Verso 6. Así pagáis a Hashem, pueblo loco e ignorante, como lo traducen, pero debiera ser pueblo necio y sin sabiduría. Pueblo necio y sin sabiduría. ¿No es él tu padre que te creó? O sea, aquí la relación de padre conforma el pacto. Recuerden que en el pacto entre un soberano y un vasallo, al rey soberano se le conoce como padre y a los vasallos son sus hijos. Por lo tanto, aquí no es él tu padre que te creó. Y aquí te creó, está hablando del momento que ellos salieron de Egipto y Hashem los hizo una nación. Él te hizo y te estableció de nuevo la relación de padre e hijo. Esos primeros 7 versos están escritos en el presente y ahora comienza a hablar sobre el pasado. Porque recuerden que la mayoría de las profecías que están en la Biblia no son profecías específicas para un solo tiempo. Son profecías que tienen un pasado, un presente y un futuro. Porque recuerden que el Padre es eterno, por lo tanto, Él no depende del tiempo. Entonces, lo que Él habla, lo mismo ocurre en el pasado, en el presente, que en el futuro. Dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán, porque ellos son testimonio de la fidelidad de Hashem desde un principio. Verso 8. Cuando el Altísimo, aquí es el nombre Elión. Cuando Elión hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¿Por qué el nombre Elión? El nombre de Elión significa que está por encima de todo. Por encima de todo, porque recuerden que para este tiempo las culturas creían en panteones de dioses, que había muchos dioses y siempre había uno que era jefe. Por lo tanto, Hashem es Elión porque está por encima de cualquier cosa que ellos consideren que son dioses. Él no necesita de un panteón. Y cuando habla de que dividió a los hijos de los hombres, el comentario dice que esto está relacionado con ley antigua de patrimonio o de bienes raíces, de herencias. Y el concepto que proviene de aquí es, que estoy segura que muchas personas han escuchado, de que cada nación tiene un ángel que los rige. Por ejemplo, Israel, el ángel que está guardando es a Israel, es Mijael o Miguel. Mijael. ¿Quién
como Dios. Y así como hay 70 naciones, existe el concepto de que hay 70 mensajeros que malamente traducen como ángeles. 70 mensajeros encargados de las 70 naciones. Cuando usted está leyendo el libro de Daniel, usted sabe que cuando Daniel comenzó a orar pidiendo perdón, viene Mijael y le dice, nosotros, o sea, tu oración se ha escuchado, pero yo no pude venir a darte respuesta porque estaba peleando con el mensajero de Persia y ahora me toca pelear con el de Grecia. Entonces, de aquí es que viene el concepto de que Hashem, cuando dividió a los hombres en naciones, él le asignó un ángel o un mensajero específico para cada esa nación. Lo que leemos en Efesios de potestad y principados realmente está hablando de un nivel espiritual que Hashem le asignó a sus siervos, los mensajeros, de estar velando o mirando o guardando las naciones. En el caso de Israel es Mijael. Y Gabriel, sabemos que Gabriel es el mensajero, el vocero. Ese siempre era enviado para mensajes, o sea que cada ángel tiene sus divisiones, cada mensajero, y una función, un rol y un propósito para la cual fueron creados. Verso 9. Porque la porción de Hashem es su pueblo. Entonces, de todas las naciones en las cuales él dividió a los hijos de los hombres, él escogió a Israel para él. Porque otro concepto que era conocido en el antiguo Medio Oriente, creían que los dioses eran los que repartían tierras. Pero sabemos que el que es dueño de todas las cosas es Hashem. Por lo tanto, cuando él distribuyó los hombres a través de las naciones, él escogió a Israel para él. Por eso dice, porque la porción de Hashem es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, ¿por qué? Porque es una asignación territorial basada en el pacto. Esta decisión de tomar a Israel es basado en el pacto, lo que habló con Abraham, Isaac y Jacob. En el verso 10 dice, le halló en tierra de desierto. Hablando de Israel, recuerde que Israel estuvo 40 años en el desierto. Y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó. Recuerden que la Torá fue dada en el desierto. Lo guardó como la niña de su ojo. Recuerden que la niña dentro de su ojo, lo que es la pupila, es la parte más sensible que uno tiene. Porque a veces uno no ha visto bien una cosa cuando ya uno está parpadeando o cerrando los ojos o algo, porque esa área es bien sensible. Por lo tanto, Israel para Hashem es como la niña de su ojo, sensible, protegida, bien significativa. Y recuerden que también estos son conceptos eso mismo, que se le atribuyen a Hashem características humanas, pero sabemos que Hashem no es así. O sea, es más, no se puede escribir, pero para que nosotros podamos más o menos entender cómo él funciona, le damos características humanas. Es como a veces lo mismo, y no es que estoy comparando al Señor con los perros, pero a veces uno también le da características a los perros, los trata como si fueran humanos, como si fueran niños, ¿no? Pero aquí es para que nosotros entendamos a Hashem, se le dan unas características como si fueran humanos, por eso habla de que guardó a Israel como la niña su ojo. En el verso 11 menciona el águila. Para ti, Franklin, menciona el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Por aquellos que conocen la naturaleza del águila, sabe que ellos no hacen esto. Las águilas no hacen esto. Se cree que está más bien refiriéndose a un tipo de buitre. Y el concepto proviene porque cuando yo estaba en Egipto había una diosa Nekhbet, que era la diosa buitre de Egipto, que era la que protegía, la que cuidaba. Por lo tanto, el concepto de un águila guardando y protegiendo al pueblo, cuando Hashem se refiere a él como un águila, el pueblo puede entender a qué se refiere. Porque así como un águila o como esa diosa que hacía eso,
estaba ahí para protegerlo, guardarlo, cuidarlo, dando a entender un cuidado maternal de parte del Padre para con el pueblo de Israel. Y no estoy diciendo que Hashem sea mujer, pero recuerden que Dios tiene unas características que podemos hoy día asociarla como características maternas como también paternas. Eso no significa que tenga sexo, que sea hombre o mujer, pero sino unas características. Por eso cuando creó a Adán y creó a Eva, las características que entendemos como paternas se las pasó a Adán y las que conocemos como maternas se las pasó a Eva. Verso 12. Hashem solo le guió porque él no depende de un panteón y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, que significa que lo subió a honor, a victoria, a seguridad, a puntos de control estratégicos. Control estratégico a nivel espiritual y a nivel físico, natural también. Dice, y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos, y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. O sea, que Hashem le proveyó hospitalidad, le dio lo mejor de la tierra para comer y para beber. Los trató como reyes, como realeza, porque fue una bendición, una prosperidad en todo tiempo. Pero ¿qué sucedió? En el verso 15 dice, pero engordó Yeshurun y tiró cosas. Yeshurun proviene de la palabra yashar, que ya habíamos hablado, que significa algo que es recto, derecho. Entonces Yeshurun es como si fuera un apodo. Cuando Israel se porta lo mejor, entonces Yeshurun. Cuando no se porta muy bien, entonces Jacob. ¿Okay? Pero un nombre de cariño, un nombre de cuando Israel está en su mejor comportamiento, que proviene de Yashar, que camina recto, derecho, entonces Hashem le habla Yeshurun. Pero ¿qué sucede? Le dio tanto de lo mejor, hospitalidad, lo mejor de leche, de carne. Si ustedes recuerden que las carnes de los animales en Basán son la mejor carne que se come en Israel. Y para aquellos que ustedes que van para Israel en noviembre y en marzo, febrero, Rico siempre nos lleva a comer un buen steak o un hamburger allá en las montañas de Basán. Pero engordó Yeshurun y tiró cosas. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Aquí cuando dice te cubriste de grasa es como cuando habla de un corazón engrosado. Un corazón que tiene tanta grasa alrededor que entonces ahora va a requerir circuncisión para poder remover esa grosura que le está impidiendo amar a Dios como debiera ser. Verso 16. Despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Aquí el término demonio es una mala traducción. Se supone que diga guardianes protectores. Guardianes protectores. Que entendían en el antiguo Medio Oriente que existían unos protectores espirituales que los protegían y le daba salud y bienestar a la gente. Y cuando la gente hacían algo que no estaba bien, estos espíritus protectores entonces causaban que ellos se enfermaran y tuvieran mala vida y cosas así. Entonces ellos ofrecían sacrificios para apaciguar a que no ocurriera esto. Pero en sí no son demonios, sino son conceptos que la cultura entendía que habían unos seres espirituales que servían de guardianes protectores. Entonces Hashem dice, sacrificaron a estos guardianes protectores y no a Dios.
a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. O sea, cometieron adulterio espiritual, que es lo mismo que idolatría. Aquí rompieron el pacto, a ellos deshacerse de Dios, porque recuerden que el pacto le exigía a ellos una lealtad exclusiva. Ellos le pertenecían a Hashem y a Hashem solamente. Es como cualquier persona casada que su esposo o esposa viene y le es infiel. Cuando ya en esa relación son el uno para el otro y ahí es solamente exclusividad. No es para estar compartiéndose con todo el mundo y rey mundo. Eso no es así. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Verso 18, de la roca que te creó te olvidaste. Aquí lo traducen como que te creó, pero en el hebreo es de la roca que te parió. Te olvidaste. Porque da a entender que Hashem hasta tuvo dolores de parto, sufrió dolores de parto por el pueblo de Israel. De la roca que te parió te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Hashem y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Aquí la palabra que nos traducen como infieles es hijos lo amén, que no fueron amén, que no fueron fieles. Recuerden que cada vez que uno dice amén, uno está concordando con eso que declararon. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado, no decir amén a todas las cosas. ¿No? Porque el amén es usted está legalmente, en una forma legal, concordando con eso que se acaba de decir. Y a veces llegó gente diciendo amén por las estupideces más estúpidas. Recuerden que es una legalidad. Porque fueron hijos lo amén, que no fueron amén, que no fueron fiel. Verso 21. Ellos me conmovieron a celos. Aquí en la palabra Cana. Recuerden que uno de los nombres de Hashem es el Cana. Con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos o vanidades. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Aquí el término es naval, necia. Y sabemos que Pablo habla de esto en el libro de Romanos capítulo 11, versos 11 y 14, donde Pablo mismo le dice que al pueblo judío van a tener celo con un pueblo que no es judío. Al hacer cosas que se supone que sean ellos y no lo están haciendo. ¿Cuántas veces le han preguntado a Dios por qué tú eres judía? ¿Y por qué tú hueles Shabbat? ¿Y por qué tú no comes cerdo? Tú eres puertorriqueña. Y así sucesivamente. Entonces, el uno hacer lo que se supone que ellos estén haciendo y no lo están haciendo y ven a uno, cuestionen entonces a uno. ¿Y por qué? Tú no tienes que hacer nada de eso. Tú eres un gentil. Por eso yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Recuerden que para este tiempo la cultura tenía lo que llaman una cosmovisión, una visión de lo que era el cosmos bien específica. Ellos creían en un cielo que lo dibujaban como si fuera una cúpula sobre la tierra. Creían en una montaña cósmica y esa montaña cósmica conectaba el cielo con la tierra, que permitía hacer un portal entre los hombres y los dioses, pero debajo de esa montaña existía el inframundo, ¿sí? O el lugar de los muertos. Por eso Hashem le dice, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes, dejándoles saber que no es como ellos piensan, que debajo de esa montaña cósmica, que es el portal que une a los dioses,
Hashem dice, mira, yo voy a destruir todo eso porque nada de eso es como ustedes piensan. Y abrazará los fundamentos de los montes. Por eso, porque ustedes creen que cuando Hashem vino a dar la Torah, escogió una montaña. Porque ellos entendían que las montañas eran los portales. Entonces, cuando ellos van al monte de Sinaí, que Hashem lo divide en 3 niveles, lo que sería la base de la montaña es lo que en el templo es el atrio. Entonces Hashem le dice, la base de la montaña no es las profundidades del Seol ni el inframundo, es el atrio de mi casa, donde hay vida y no muerte. Verso 23. Y recuerden que Sheol o Seol es lo que lamentablemente traducen en el griego infierno. Infierno. Y es simplemente está hablando del lugar donde se entierran a los muertos. La sepultura. ¿Dónde entierran a los muertos? Sepultura. Verso 23. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. O sea que ahora viene un castigo divino, un castigo de parte de Hashem. Y el verso 24 habla de unas cosas que en el antiguo Medio Oriente entendían que eran castigos divinos de los dioses. Dice, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. O sea, no queda nadie sin que sea afectado. Y como dije, en el antiguo Medio Oriente entendían que estos eran instrumentos que los dioses usaban cuando estaban enojados con la gente. Y el problema era que la gente no sabían por qué estaban enojados los dioses. Entonces hacían muchos sacrificios. Y ustedes saben que la mayor parte de los sacrificios eran de noche, porque tiene que ver con el inframundo. También sacrificaban niños, vidas, porque querían apaciguar a los dioses, porque no sabían por qué los dioses estaban enojados. Pero Hashem dice que las cosas que ocurren no es al azar. Los castigos no son al azar. Son mesurables con la violación de las estipulaciones acordadas. O sea, lo que te sucede es una consecuencia de tú haber roto el pacto, porque cuando acordamos el pacto hablamos de bendiciones y hablamos de maldiciones. No es nada al azar, no son dioses que ustedes no saben qué hicieron para que ellos se enojen. Ustedes saben por qué yo respondo así. Ustedes rompieron el pacto. Ustedes acordaron que si no obedecían venían las maldiciones. Si obedecen vienen las bendiciones. Por lo tanto, no le echen la culpa a Satán o al adversario o a los brujos o a los muertos o a los espíritus, a lo que sea, porque no es así. Es consecuencia de tu infidelidad y desobediencia. Verso 26, yo había dicho que los esparciría lejos, exilio, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Pero ¿qué sucede? Aquí viene de que entonces dice Hashem, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Hashem. O sea que los enemigos, al venir en contra de Israel, tener victoria sobre Israel, dominar a Israel, Hashem le dice, no piensen que son ustedes, porque aún en ese aspecto Hashem es soberano. Él le da la victoria aún a esas naciones que vienen en contra de Israel porque Israel le fue infiel. Él tiene el derecho de castigar a Israel a través de otras naciones. Porque aún a esas naciones, Hashem es quien le da el poder para hacer lo que hacen. Entonces, por eso él dice, no vayan a creer las naciones que lo hicieron por ellos mismos. Porque nosotros Asiria somos los más grandes. No, porque yo de Babilonia soy los más grandes. Como hizo Nabucodonosor. Oh, miren mi riqueza, miren mi gloria, miren todo lo que ha adquirido. ¿Y qué sucedió? En un segundo estaba comiendo pasto. Tuvo 7 años viviendo como un animal.
porque no es el hombre, es Hashem. Verso 28, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Si fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido, o sea, si Hashem mismo no le hubiera dado victoria a las naciones extranjeras en contra de Israel. Y Hashem no los hubiera entregado. Porque la roca de ellos, recuerden que el término roca la usaban para los dioses. Pero Hashem le muestra a ellos que la mayor roca es Él. Por encima de Él nadie, porque realmente los otros dioses no existen. Él es el único. Por eso, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. ¿Por qué mencionas a Sodoma y a Gomorra? Porque aquí está haciendo alusión a la corrupción moral, o la corrupción moral que existía. Por eso menciona a Sodoma y a Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. Y en el verso 34 y 35 está hablando del día del Señor. Porque aquí entonces lo que era para Israel, Hashem lo cambia y lo da a sus enemigos, las naciones enemigas. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Y luego que nosotros leemos eso, guardado conmigo, sellado en mis tesoros. Pero el que está escuchando esto en este tiempo entiende que es un procedimiento legal donde cuando dice yo esto lo he guardado y lo he sellado, recuerden que en el antiguo Medio Oriente los rollos, cuando se escribía algo, se rollaban y se sellaban. Era la forma legal de llevar a cabo un procedimiento. Por lo tanto, cuando él dice eso, de que está guardando y tiene algo sellado en sus tesoros, es legalmente. Porque recuerden que es basado en el pacto, por lo tanto, su respuesta tiene que ser algo legal. Su demanda es una legalidad conforme al pacto que ellos habían hecho. Por eso entonces habla de mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. O sea, es el castigo a las naciones extranjeras. Verso 36. Porque Hashem juzgará a su pueblo. Aquí es la palabra Yadin. Yadin, que es una corte judicial. Recuerden que todo esto está escrito en términos legales. Cualquier persona que es abogado entiende esto. Que el pacto es legal, la demanda es legal. Todo el procedimiento está hecho legalmente. Y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. En otras palabras, no hay quien venga a proveer ayuda. Y luego entonces Hashem se pone medio sarcástico. Dice, ¿dónde están sus dioses? Las rocas en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Porque recuerden que la cultura del antiguo Medio Oriente, ellos creían que los ídolos, las imágenes, contenía el Dios de ellos, entraba ahí. Entonces, por lo tanto, ellos cuando sacrificaban comida o bebidas, ellos creían que ese Dios se los comía y se los bebía. Recuerden que los bañaban, los vestían, los trataban como si fueran una Barbie. Y sabemos que en el Salmo 50 Hashem dice, yo no necesito comer, si mío es todo. Los sacrificios no es para yo comer, los sacrificios son una forma de tú y yo relacionarnos. Pero ellos se creen que los dioses comían y sabemos que todo lo que hacían en los cultos paganos eran detrás
de puertas, murallas que la gente no veía lo que sucedía. Ellos traían la ofrenda a sus dioses y después el sacerdote salía y decía, ay, sí, se lo comieron todito, quedaron bien satisfechos. ¿Quién se lo estaba comiendo? Ellos mismos. Que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. O sea, se están hartando tanto, ¿por qué no vienen a ayudarte ahora? Levántense, que os ayuden y os defiendan. Porque ellos tenían que cuidar a esos dioses. Entonces le dice, tú los tienes que cuidar con comida y bebida y te van a ayudar. 39, ver ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo no necesito un panteón. Yo no necesito más dioses para que hagan lo que yo estoy haciendo. Yo solito puedo hacerlo. Yo hago morir y vivir. ¿Qué está hablando de? Resurrección. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. En otras palabras, está haciendo un juramento legal y formal. Que recuerden que cuando se va a la corte te hacen poner tu mano en la Biblia y la otra levantarla y jurar lo que sea, ¿verdad? Pues aquí Hashem está haciendo lo mismo. ¿Dónde ustedes creen que sacaron eso? Es lo mismo levantar la mano, hacer un juramento. Por aquí Hashem jura por él mismo, porque por encima de él no hay ninguno otro. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada, y de esa espada habla Revelación, el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 15. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, del mishpat, tomaré venganza de mis enemigos. Y aquí la venganza es medida por medida. Lo que le hicieron a Israel, Hashem les va a hacer a ellos. Es la ley del talión. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Recuerden que aquí el término aborrecer es realmente a los que me odian, porque tiene que ver con el pacto. Si tú amas a Hashem, lo estás amando con fidelidad y lealtad en base al pacto. Aquellos que rechazan el pacto, aquellos que son infieles son los que aborrecen u odian a Hashem. Es lenguaje de pacto. Y daré la retribución a los que me odian. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre, lo que traducen aquí, en la sangre de los muertos, en el hebreo la palabra halal. ¿Te han ido al supermercado y ven carne que es halal? Significa profano, inmundo en el hebreo. En la sangre de los profanos inmundos y de los cautivos, en la cabeza de larga cabellera del enemigo. ¿Por qué habla de larga cabellera del enemigo? Porque para ese tiempo existía un enemigo que se dejaba en su pelo largo y eran muy diestros peleando en caballo, eran bien diestros. No sé si a veces han visto alguna película, Mulan es una, o que ellos están en el caballo y hacen tremenda, pasan la flecha y ellos, ¡fuay, fuay! Porque son diestros en la batalla, pero a caballo, y tendían a tener el pelo largo. Entonces en el verso 43, la conclusión del cántico de la demanda, donde dice, lo que traducen como naciones debiera decir cielos, porque comenzó con cielos y tierra como testigos, termina con cielos y tierra como los testigos. Dice, alabad cielos a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. Y eso está en Revelación 15, verso 3 al 4. Las almas que están debajo del altar. ¿Cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y recuerdan lo de las ciudades de refugio, donde había un homicidio involuntario. El pariente que venía a vengar la sangre de su pariente, pues aquí Hashem está funcionando como ese pariente que viene a redimir a aquel que injustamente mataron. Él se convierte en el vengador de la sangre, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación, kiper, de donde sacamos Yom Kippur, o sea, para limpiar la mancha inmoral del pueblo, y hará kiper
por su tierra. Aquí tenemos el término tierra y cielo al principio, porque son los testigos. Y hará quiper por su tierra su pueblo. En el hebreo te entender que tanto la tierra como el pueblo son una misma cosa. Tú no puedes separar el pueblo de Israel de la tierra de Israel y de Hashem y del pacto. Todo eso es una sola cosa. Así que alude de nuevo a los testigos. Con eso termina el cántico y seguimos en el verso 44. Recuerden que el cántico es para enseñarle a todas las generaciones, porque es lo que va a servir de demanda. Cuando el pueblo rompe el pacto y todo lo que dice ahí, por eso le llama el cántico de Moisés, y en Revelación habla del cántico de Moisés y del Cordero. Porque recuerden que el libro de Revelación es una demanda. Cuando comienza a hablar de las 7 congregaciones, con todo lo que hicieron mal o están haciendo mal, es una demanda legal por el pacto que rompieron. Es la continuidad. Verso 44, vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torá. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. ¿Cuántas veces ha dicho en Devarim que los mandamientos son vida? Y por medio de esta palabra haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Y habló Hashem a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó. Y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Zin. Y aquí los comentarios a veces son un poco divididos, porque unos dicen que el castigo le provino a Moisés porque cuando Hashem le dijo, háblale a la roca, él estaba tan enojado con el pueblo, gente, 40 años ya. 40 años peleando con ellos y ellos peleando con él. Ya estaba tan enojado. ¿Ustedes quieren que le demos agua? Pues mira, agua. Taquiti, taquiti. Y le dio la piedra. Hashem le dijo, háblale. Porque ¿qué es más fácil? ¿O qué es más impresionante? ¿Tú hablarle a una piedra y que te responda, o tú darle a la piedra que le hace un rotito y sale agua por ahí? Entonces él desobedeció y le dio la roca en vez de hablarle. Otros dicen que fue porque al no obedecer en ese momento, imagínense, Moisés, él es el profeta ejemplar para todos los siglos, el siervo más fiel en toda la casa de Hashem, el que es el prototipo de Yeshua. Entonces cuando dice, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel por su desobediencia o por no hacer como Hashem había pedido, en otras palabras, deshonró a Hashem en ese momento. Y ustedes dicen, ay pastora, pero si eso fue más que... A esta altura, al que mucho se le da, mucho se le exige. Y ustedes saben que usted lo que tiene que hacer es algo una vez mal, y ya todo lo demás bueno que usted ha hecho, nadie se acuerda de eso, sino más que de lo malo que hiciste. Entonces cuando Moisés sube al monte, le dice, vas a subir y te vas a morir. Y él, ok. Porque recuerden que a pesar de que tiene 120 años, todavía Moisés estaba fuerte, veía bien, oía bien, se movía bien.
Y le hizo, ok. Y dice, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Por lo tanto, Moisés no entró. También otros dicen que no podía entrar porque el propósito de él no era entrar, era Josué el que tenía que entrar al pueblo. Y otra cosa que dicen que un verdadero líder nace con su pueblo y muere con su pueblo. Si lo hubiera entrado con toda la gente que dejó atrás, no hubiera sido correcto. Como quiera que sea, Moisés no entró, pero sabemos más adelante con Yeshua, cuando está Yeshua y ocurre lo que llaman la transfiguración, ¿quién aparece? Moisés. Él se llevó el show mejor que ninguno. Primer asiento. Por lo tanto sí entró a la tierra. Lógico, mucho más después. Así que con eso termina la porción, pero quiero que vayamos a Revelación, al cántico de Moisés y el Cordero, Revelación 15 o Apocalipsis 15, verso 3 al 4. Apocalipsis 15, verso 3 al 4. Recuerden también que el libro de Revelación tienen que leerlo en base a las festividades de otoño. Tiene 15, versos 3 al 4. Para entender el libro de Revelación tiene que entenderlo primero que nada en base al pacto, demanda del pacto, y número 2, las festividades de otoño. Yom Teruah, los 10 días de asombro, Yom Kippur y Sukkot. Si no lo leen en ese contexto, no lo van a entender y van a estar hablando de pajaritos preñados cuando no es así. Verso 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Que habla de una vez la demanda está hecha, que Hashem hace el castigo que tiene que hacer, de nuevo todo volverá a fluir como tenía que fluir desde un principio. Así que con eso terminamos la porción. Recuerden que la porción que queda es una más. Usualmente esa se lee durante la semana después de Sukkot, cuando se celebra Simchat Torah, donde se termina el libro de Devarim y se leen los primeros 3 capítulos de Génesis, porque comenzamos un ciclo nuevo de la Torah, un año nuevo para comenzar con Génesis, una vez más otro ciclo. Mucha gente dirá, ay pastora, pero yo llevo desde 2003 haciendo la Torah. Así que ¿cuántos ciclos son? Un montón. Y siempre se aprende algo nuevo. No es aburrido, lógico, hay ciertas cosas que siempre van a ser igual, pero el propósito es que lo que aprendiste el año pasado, este año, construye sobre eso. El año que viene construye sobre eso. Entonces, cuando empezaste, que era una base sencillita, según pasando el tiempo, cuando tú vienes a ver, ya tiene un edificio grande. El propósito es crecer. Y la palabra del Señor es vida y es viva. No es pan viejo, pan fresco todos los días. Si usted va a algún sitio y le está enseñando lo mismo que le enseñaron hace 5 años atrás, váyase. Porque ahí no le están dando vida, él le están dando pan viejo. Y la palabra del Señor es vida.
siempre es para crecer, para edificar, para aprender. Siempre hay algo nuevo para aprender. ¿Okay? Así que siempre vamos a tomar un momentito para preguntas. Déjenme abrirle aquí pueden usar el micrófono. Déjenme conectar aquí la... HDMI. Vamos a ver, yo creo que ya está funcionando. Mari. Shalom, pastora. Shalom. Pastora, referente a lo de las 70 naciones, pues nosotros todos sabemos que hoy en día hay más o menos 196 o 197 naciones en el mundo. ¿A qué se refiere realmente o qué significan esas 70 naciones? Son las 70 naciones originales de las cuales se hablan en Génesis. Y recuerda que en base al pueblo de Israel, cuando Jacob entró a Egipto, menciona que entraron 70, sabemos que fueron más de 70, pero 70 es un número simbólico y originalmente son 70 naciones que hoy día sean más, son productos de esas mismas 70, por lo tanto, en términos básicos, general, son 70 naciones, porque así fueron distribuidos los mensajeros que Hashem le dio como responsabilidad una nación a cada uno de ellos. Ok, gracias. Hoy día, sí, o sea, hoy día pues hay más, pero originalmente fueron 70 y se sigue hablando de 70. Ok, gracias. A tu orden. ¿Alguien más? Le quité la mano a quien no era. Osvaldo, perdóname. Shabbat Shalom, pastora. Shabbat Shalom. Bien, aquí estamos. Con respecto al comentario que hizo Mari, y estos mensajeros que lo podemos ver como que están cuidando estas naciones, así como mencionó Miguel, que cuida a Israel, ¿es así? Hoy también se aplica esto, pero si se aplica, ¿de qué forma lo vemos en cada nación? Porque sabemos que hay naciones que están hechas un desastre, ¿no? Pero ¿a qué aplica esto? Bueno, aplica primeramente que Hashem es soberano. Y él asignó a estos mensajeros, a estos seres que son sus siervos, que son sus ministros, a tener algún tipo de responsabilidad sobre estas naciones, así como el arcángel Miguel o Mijael tiene sobre Israel. Hasta qué punto pueden hacer y deshacer va a depender de lo que Hashem le diga que pueden hacer y deshacer. Que como quiera que sea, ellos no pueden hacer nada sin voluntad del Padre. ¿Okay? Hoy día, personas que se dedican mucho a guerra espiritual entienden esto un poquito más, entonces cuando hacen oraciones o hacen ayuno o hacen guerra espiritual, se dirigen a estas cosas. Ellos pues oran en ese sentido, en ese aspecto, porque tienen ese entendimiento y saben manejarlo eso a nivel de guerra espiritual. Eso no es para todo el mundo y cualquier persona, son personas escogidas con esos dones, con esas habilidades que Hashem ha escogido para orar y pelear a favor de las naciones. Pero de nuevo, estos mensajeros solamente pueden actuar conforme a que Hashem se lo permita. Exacto, o sea, que pueden actuar en base a la soberanía de Hashem. Solamente en base a la soberanía de Hashem. Por eso, en esa soberanía de Hashem puede decir, de acuerdo a la situación que transcurra, puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Exacto. Y tenemos que entender que todas las cosas que vemos hoy día en el mundo es consecuencia del hombre mismo. Sí, sí, tal cual. ¿Okay? Es consecuencia de nosotros mismos. No es tanto que Hashem sea el que esté imponiendo todas estas cosas malas, es uno mismo, es el fruto. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a los propósitos y los planes que tenga Hashem con esas naciones, pues entonces ya estos mensajeros pueden actuar. Y en base a la intercesión de uno, puede en cierta forma mover ese juicio
quizás negativo a una nación o no? ¿Cómo se vería eso? Bueno, lo ideal sería que la intercesión es para que traiga arrepentimiento. Claro, El pueblo se exacto. arrepienta y que Claro. Hashem tenga misericordia y aplaque el castigo o aplaque lo que tiene ya propuesto para esa nación. Se va a depender de la humillación del Exacto. pueblo. Eso lo dicen creo que en Crónicas. Si el pueblo se humillare, Sí, claro. Sí. se- Así como Jonás, ¿no? Así que lo que ocurrió exacto, en mí. como Jonás, exacto. Ok, muchas gracias, pastora. A la orden. Bendiciones. Bendiciones. Sí, ¿quién tiene iPhone? No tienes nombre, no sé quién eres. Necesitas abrir su micrófono. Shabbat Shalom. Shalom, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Saludos desde Costa Rica. Costa Rica, muy bien, gracias al Señor. La primera vez que nos unimos con ustedes. Estamos muy contentos. Familia. Shalom. Perdón, amor, salud. Shalom, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, por dicha. La pregunta es si actualmente está pasando con respecto a la nación de gentiles que está llevando a celos al pueblo de nuestros hermanos mayores de la casa de Judá. Sí está ocurriendo con nosotros. Que aunque dicen gentiles, recuerda que el término gentil más bien se debe referir a personas que no están en pacto. Nosotros por estar en pacto con Yeshua ya no somos gentiles, ya somos parte de Israel. Entonces nosotros, ellos todavía nos ven como gentiles. Cuando nos ven a nosotros hacer lo que estamos haciendo, entonces eso es para provocar a celos, a que ellos digan, caramba, eso es mío porque ellos lo están haciendo. O sea, que nosotros somos esas naciones que le estamos dando celo a nuestro hermano Judá. ¿Okay? Porque muchos te preguntan, ¿por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Tú eres judío? ¿Tú no eres judío? Es lo primero que te dicen. ¿Tú quieres ser judío? Bueno, quizás en nuestro ADN haya sangre judía, pero para eso pues habría que hacer unos procedimientos genéticos y cosas así, pero como quiera que sea, por medio de Yeshua estamos injertados, somos parte de Israel. Que ellos lo reconozcan o no es otro cantar. Pero entonces eso es para provocarlo a ellos a querer volver al pacto, a querer volver a obtener lo que ellos llaman que es de ellos. ¿Okay? No sé si te contesté la pregunta. Claro que sí. Ok, bendiciones y gracias por conectarse. ¿Alguien más tiene alguna pregunta aquí en el? Sí, dígame. Entonces, si estamos, esto es no viene un comentario, pero una pregunta. Si, por ejemplo, lo que estamos leyendo ahora es la traducción directa de la Torá, de la ley de la Torá. Entonces, toda esa gente, como nosotros que estábamos en otro campamento y todo, que no sabía si era Torá, estuvimos perdidos entonces. Bueno, no fue tiempo perdido porque en el Señor nada es perdido, o sea, todo tenía un propósito. Eso todo lo llevó a usted a llegar aquí. O sea, no fue perdido en el sentido porque sacamos cosas buenas, aprendimos el Espíritu Santo, aprendimos de Yeshua, aprendimos de los dones, aprendimos de lengua, aprendimos muchas cosas. Hacemos la ley de la Torá. Bueno, sí, la Torá no le dan ese énfasis que debieran, y también como las cosas que dice de Shabbat y las festividades, pero no podemos decir que fue tiempo perdido. ¿Okay? No fue tiempo perdido, todo tiene una razón de ser y todo tiene su tiempo. Uno aprende ciertas cosas en el otro campamento que nos sirvieron de base para lo que estamos aprendiendo ahora. ¿Qué? La fe, el moverse en fe, conocerlo sobre dones, profecías, sobre muchas cosas que hoy día, pues entonces uno utiliza eso y lo añade a lo que está conociendo ahora y lo mejora. ¿Okay? Lo mejora porque muchas cosas fueron dichas a medias. No nos hicieron el cuento completo. Pero ahora que tenemos como dicen, el package completo, pues entonces ya no desechar, o sea, exacto, escoger lo que es correcto conforme a la palabra y lo que no, pues entonces se pone a un lado, pero no, nada es tiempo perdido. En el Señor nada es tiempo perdido.
Y aún nosotros que hemos venido a la Torá ya un poquito más entrado en edad, el Señor permite que ese tiempo que supuestamente era perdido, Él lo añade. Según uno va aprendiendo y caminando. O sea, nada es perdido en el Señor, nada. Todo sirve como una base para ayudarnos a estar donde estamos hoy día. Cimiento. Cimiento, todo es un cimiento. ¿Okay? Rosario. Shalom, pastora. Salud, mi amor, ¿cómo estás? Bien, gracias al Eterno. Amén. Dime. Yo no encajé, no entendí. Ajá. Te me fuiste. Ahí está ahora Ahora dime, ¿no entendiste qué? la parte de la guerra espiritual, porque sabemos que la palabra Satán es adversario, Exacto. pero por el Señor para probarnos a nosotros mismos. Bueno, de nuevo, esto de guerra espiritual, ya estos son otros 20 pesos. Recuerda que vivimos, a pesar de vivimos un mundo físico, existe un mundo espiritual y hay cosas ocurriendo que nosotros con nuestros ojos no vemos. Hay personas que están espiritualmente adiestradas para poder ver y orar y hacer guerra para otros. De nuevo, Hashem es soberano en todas las cosas. Sí. Pero él le da cierta habilidad a ciertas personas para ver más allá de lo que lo podemos ver nosotros y orar y le llaman guerra espiritual porque simplemente esas personas se están poniendo en la brecha por otro. Eso es todo. Cuando uno dice guerra espiritual es un término, pero es a nivel espiritual. Hay personas que tienen ese don y lo pueden ver y lo pueden hacer. Como Eliseo, seguro. Como Eliseo, como Elías. Y tiene que ver con ayuno, oración, son gente que se dedican a eso, son guerreros espirituales. Por ejemplo, yo tengo una amiga que viene aquí y eso es lo que ella hace. El Señor le dice, mira, ve a tal sitio y ora. Ve a donde fulano de tal y ora por esa persona. Ve a Grecia y ve al Monte Olimpo y empieza a derribar fortaleza y ora. Pero solamente lo puede hacer porque Hashem la envía a hacerlo así, no porque se inventó, pues hoy voy a orar, me voy a tirar al monte más alto y a orar desde allí. Ajá. ¿Okay? Claro. Son directrices específicas que Hashem le da a ciertas personas. Claro. Una persona que no está adiestrada, por ejemplo, vamos a suponer que hay una situación en una familia. Vamos a suponer que hay una situación de adulterio. ¿Okay? Sí. Y uno sabe del adulterio porque se enteró, porque aquella dijo, porque aquel dijo. Entonces tú te crees el ser más espiritual del mundo y va donde ese individuo y le pone las manos encima, empieza a reprender el espíritu de adulterio. Y si usted no está preparado para eso, ese individuo puede venir, sacar la mano, darle una galleta y entonces ¿dónde usted va a caer? Porque si usted no está preparado, primero que nada, si Hashem no te envió, te preparó para eso y te mete a hacer algo que no te corresponde, el que va a salir huyendo, como dice uno, con el rabito entre las patas, es usted. Son órdenes que Hashem hace. Entonces, sí existe una cosa como guerra espiritual. Pero eso es a personas específicas que Hashem ha llamado para eso. Y tienen que hacer de acuerdo a lo que Hashem le ha dicho. No se lo pueden inventar. Claro. Ahí está. Ahí Pero entendí. Pero sí existen ciertas cosas a lo cual nosotros en lo físico estamos ajenos. Sí. ¿Sí? Claro. Ahí está. Muchas gracias, pastora. A la orden. Mari. Pastora, es Sí. que yo quisiera saber su opinión respecto a esto. Si nosotros miramos lo que le sucedió a Daniel
cuando llegó el ángel y le dijo que el príncipe de Persia se había opuesto a que él trajera el mensaje, podemos decir que si Dios es poderoso y es el único poderoso y el único que mueve esos entes espirituales que están en cada país o en cada ciudad, no sé, hay una rivalidad entre ellos para que se opongan a hacer cosas que tenían que hacer, que son pedidas para Hashem. No es que haya rivalidad entre ellos, pero si Hashem le dice a Mijael, te necesito que vaya y pelee con el mensajero de Persia, si miran bien, ¿dónde está Daniel? En Babilonia. ¿Qué imperio viene después de Babilonia? El de Persia. Después del de Persia, ¿quién viene? El de Grecia, que son dos imperios que está nombrando Mijael cuando habla con Daniel. Daniel, me tardé porque estaba peleando con el de Persia. Que ya le habían dado la orden. Eso es cosa del Señor. ¿Cómo se resuelven ellos allá? Yo no sé. Si es que sacan espada o son Power Rangers y hacen qué sé yo qué, yo no sé. Pero Hashem le dice, necesito que vaya y resuelva esto con fulano y sutano. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué realmente pasó? Recuerden que las traducciones no nos ayudan. Entonces la gente se imagina a Mijael con una espada y el de Persia con otro y tan chin, chin, chin. Yo no sé. Pero de nuevo, es lo que Hashem diga. Si Hashem dice, mira, necesito que vaya y pelee con el mensajero que está sobre Colombia, ¿quién se va a meter para decirle no, aquí no? ¿O tiene que ser como yo te diga? O sea, recuerda que el mundo espiritual es una dimensión que nosotros no sabemos ni la más mínima. Porque fue cuando Eliseo fue el que le abrió los ojos a Gehazi para que vieran todo lo que estaba en el monte. Sí. Él se quedó, wow. O sea, hay un mundo espiritual del cual no podemos negar. Pero no te metas si el Señor no te dijo que te metiera. Sí, porque también de todas maneras hay una advertencia que el apóstol Pablo en Efesios nos hace, que dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades. Sí, pero esos son principados y potestades que Hashem mismo ha puesto. Acabamos de leer que Él crea lo bueno y lo malo. Él da vida y Él da muerte. Él es soberano en todo. Hashem creó lo bueno y creó lo malo. Sí. Él es soberano. Lo que Él diga, uno hace, yes, sir, y va a hacer y lo hace, sin preguntar. De nuevo. Pero, pastora, sí, dime. En cuanto a ese versículo, es que hay una cuestión que él dice, no, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, es porque la influencia de esos entes espirituales con las personas mismas es lo que obliga, por ejemplo, a batallar unas personas con otras. Pablo ahí no está hablando específicamente a los individuos, está hablando en términos generales, de que existen una serie de potestades y principados espirituales que hay que luchar contra eso, pero no es que nosotros individuales luchamos contra eso. Hashem tiene un ejército para hacer eso, pero nos deja saber de que sí hay un ambiente espiritual, cosas que están ocurriendo. No es para nosotros individualmente hacer ninguna lucha. ¿Okay? Es Hashem. Ok, pastor. Exacto, y si uno guarda la Torah y camina en obediencia, como él dice, nada te puede tocar. Y al menos que Hashem de nuevo te dé la orden, necesito que tú seas una guerrera espiritual, ni se te ocurra. Porque gente que se meten sin que les toque a ellos terminan locos. Dios te bendiga. Es cierto. Terminan locos. Porque se ponen a inventarse cosas que no son. Y además hay en Efesios, cuando Pablo habla de eso, cuando habla de la armadura, no es la armadura griega romana con escudero y no. Te está hablando de la armadura del sacerdote. Sacerdocio, eso está en Isaías. No hay ningún, te ponen a todos los nenes vestidos con un vestido romano. Sacerdocio.
Anyway, Bueno, más o gracias. menos, Mari, pero No, de sí. nuevo, al menos que el Señor te haya llamado para hacer guerra espiritual, ni se le ocurra. Así lo sé. Lo sé muy bien. Ok, Gracias, a pastora. tu orden. Sí, familia Bazán. Shalom, pastora, ¿cómo estás? Bien, gracias al Padre y ustedes. Gracias al Eterno, estamos muy bien. Estoy escuchando mucho y nosotros hace poco que estamos, digamos, empezamos con una iglesia adventista y estuvimos un poquito tiempo y entramos raíces hebreas, bueno, todo este movimiento y somos como nuevos y esto lo que escuchamos, lo que escucho ahora, yo lo escuché cuando comencé, esto de guerra espiritual. Y yo he conocido unos pastores ya de muchos años de ministerio y comentaban acá en Córdoba, en Argentina, hay un arco, el ingreso al lado oeste de Córdoba, se llama el Arco de Córdoba. Y muchos de los pastores cristianos, digamos en este caso unos pastores que tenían, comentaban que era un portal y que había muchos pentecostales que iban a orar a ese arco y terminaban abandonando la fe, algunos terminaban accidentados, más contaban que iban a casas y había cosas paranormales así, y Sí. terminaban, querían orar, pero terminaban huyendo y todo eso, y ahora lo que me comentan ustedes, digo yo, pucha, digo, ¿es cierto todo eso lo que pasó? Sí, porque se meten a hacer cosas que no entienden. Entonces mezclan las supersticiones de la familia, de la cultura, de la nación y mezclan lo santo con lo pagano. Entonces empiezan a con titingó y todas esas cosas y no es así. Además, el único portal al cielo es Yeshua. Amén. No hay nadie más. No sé, de nuevo, sobre todo nuestra cultura latinoamericana, hispana, tiene muchos rasgos de espiritismo, satanismo, brujería, hechicería, todas esas cosas. Entonces, entran al conocimiento de la iglesia o de ciertas cosas y se lo mezclan con todas esas otras cosas. Exacto, entonces por eso hay que tener discernimiento, sabiduría, que el Padre mismo te dice, si necesitas sabiduría, pídela. Discernimiento, pídela. No te metas a hacer cosas que yo no te he dicho que haga y después salir corriendo y huyendo. Sí, justamente esta semana, pastora, mi mamá me pidió oración por un hombre que había tenido una CB y se había puesto violento y me dijo, hijo, ahí sí, dice la señora que vayas a orarle, me dice. Digo, no, mamá, digo, yo oro de casa, no, mamá, digo, no. Sí, porque tú no sabes, mira, quizás está esquizofrénico y creen que es un demonio que está poseído, está esquizofrénico y viene, entra y lo menos que te va a hacer es tumbar la cabeza. Claro. Y Sí. si el Señor no te envió a hacerlo, no importa todas las vecinas, ni importa tu mamá, con mucho respeto que te diga, si el Padre mismo, no, tú sientes en tu espíritu que Él te está enviando, porque si tú vas en obediencia a tu mamá, por ella escuchar a la vecina, y te pasa algo, porque si es de parte de Hashem, no hay nada ni nadie que te pueda hacer frente ni hacerte daño. Amén. Exacto, Yeshua no salía a hacer lo que le diera la gana si el Padre no lo enviaba. De nuevo, hay que tener entendimiento. Es más, mitad de las cosas es simplemente sentido común. Y después discernimiento, entendimiento y sabiduría de parte del Padre. ¿Ok? Mucha gente dice, entran a raíces y se van, dicen, ay, porque ustedes no sienten el espíritu ni entran en el espíritu. No es que no se sienta el espíritu ni uno no entra en el espíritu. Aquí el Espíritu Santo se mueve libremente. Pero no estamos brincando como gallinas con las cabezas cortadas, hablando cosas que no tienen sentido. Y el que se ofendió, I'm sorry. Que se ofendió, I'm sorry, porque es así, porque lo primero que la Torah te enseña es orden. Orden. ¿Cómo tú vas a tener 20 personas supuestamente profetizando, brincando y saltando que parecen sapos y después dicen que es el Espíritu Santo? Yo lo siento, no. Si no hay orden,
Bueno, pastores, Es la verdad, no es la verdad. Es la verdad. cuando yo vi la mano del Eterno realmente en mi vida fue cuando mi hija tuvo neumonía, tuvo gripe A, estuvo internada casi 30 días y los médicos me dijeron, bueno, papá, ten preparado que su hijo se puede morir. Yo sinceramente no creía en nada, yo estaba en adicciones, alcoholismo, todo eso. Y mi hermano que hoy no está, que él murió de cáncer el año pasado, y él me presentó al Señor. Y él me dice, pelado, porque me decía pelado a mí, me dice, pelado, ¿crees que vayamos, oremos por Agustina? Y digo, sí, le digo, ahora, le digo, quizá tu fe la salve. Y la única buena noticia que teníamos, que podíamos tener nosotros, era que ella no empeorara más. Y cuando ellos oraron, yo lloré, ¿cierto? Por lo que decía mi hermano. Pero cuando ellos se fueron, yo me quedé solo con mi esposa en la sala. Y me acuerdo que estaba sentado y me levanté y le puse la mano en el pecho a mi hija y me acuerdo que digo, quise ser como un superhéroe y decirle, Señor, quiero que a través de mi mano, quiero que tú la sanes. Y siempre lo veía en eso, en películas, o que me contaban a veces, y nunca lo creí. Pero al otro día, cuando le hicieron la ecografía, radiografía a mi hija, me dijeron, papá, dice, no empeoró, dice, está estable. Y entonces cuando pasaron un par de días, ya estuvo bien, ya le dieron alta, pero yo nunca tuve en cuenta el Eterno. Y cuando me dijo mi hermano que Dios lo había sanado, yo me sentí en deuda. Y es por eso que estoy aquí hoy. Hoy en día estoy aquí Amén. siéndole fiel porque Él me cumplió. Amén, amén, amén. Porque Y fue por eso tu creo- fe, fue tu fe tan pequeñita y tan chiquitita como un grano de mostaza, pero tu fe fue lo que ayudó a que él sanara a tu niña, porque ya él veía el futuro. Ya él veía donde tú estás hoy día aquí. Cuando hablo de cómo hablo, no estoy diciendo que el Espíritu Santo no mueva y que no haya, no se hable en lengua, que no hayan dones, que no hayan profecías. Sí los hay. Yo soy fiel creyente de eso, pero todo se hace en un orden. Todo se hace que sea para edificar, para alentar, para hacer crecer el cuerpo del Mesías. No se hace con locura. Si usted entra a un sitio y como dije, parecen todo como gallinas sin cortar la cabeza cortada, sálgase tranquilito. Porque el Espíritu Santo es de orden, porque sigue conforme a la Torá. Y lo que habla es para vida. Tampoco va a venir a poner en vergüenza a nadie. Si Dios tiene que corregirme a mí por algo, Él lo hace en privado. No tiene por qué hacerlo ni por YouTube, ni por Facebook, que se entere medio mundo. Porque el Padre que yo le sirvo, primero que nada, es todo un caballero. Número 2, Él honra a sus criaturas. Número 3, si te habla usualmente de una forma poética, amable y dulce, que tú entiendas, que tú no te sientas peor de lo que ya te sientes. Exacto. O sea, es la dignidad. ¿Cómo no va a tener a Hashem tratando con dignidad si estamos hechos a imagen de Él? Okay. O sea, yo no estoy quitando que esas cosas no ocurran dentro del movimiento mesiánico. Al contrario, debiera ser aún más. Okay. Porque no es solamente Torá, Torá, Torá. Es Espíritu Santo y Torá. No puede separar ambas cosas. El Espíritu Santo es lo que le da poder a esa Torá que tú estás creyendo y estás viviendo y estás practicando. Y además el Espíritu Santo es el que te lleva a tú tener amor y compasión por las demás personas. Bueno, ya estoy predicando. Pastor Jesús, dígame. Hoy estoy evangelista. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Pienso que en lo que usted nos mencionaba en relación de que para el Eterno no existe ni el bien y ni el mal, pienso es que el problema es nuestra comprensión de quién es Dios. Porque teníamos primero que entender que todo lo que se creó no fue por causa de Él.
Él no necesita nada de lo que creó. Exacto. Todo lo que se creó fue por causa de nosotros. El frío, el calor, lo alto, lo flaco, la sal, la salsa china, no sé. Todo lo que se creó, él no subsiste por eso. Él no depende de nada de las cosas que si nosotros no la tenemos, nos morimos. Él no depende del agua, él no depende del aire, él no depende de nada. Entonces, desde allí es de donde debemos partir. ¿Cuál es nuestra comprensión del gestor del universo? Y al único que se le dio la capacidad de decidir somos nosotros. Los demás seres creados se ríen en un orden de propósito, rol. Tienen un rol y propósito. Y nada se le escapa a él de su control. Exacto. Entonces pienso que desde allí, de ese pensamiento o esa concesión de ideas, vamos a poder poner todas las piezas en el lugar correcto. Todas estas piezas, pero pienso que es desde allí. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Sí. Él no tiene mano, él no tiene pie, él no tiene nada de esas cosas. Entonces, desde allí tenemos que partir. Cuando tú te das una idea bien definida, ¿qué es él? ¿Qué es él? Ya todo va a tomar un giro diferente y tú te vas a sentar y te vas a quedar quietito porque entendiste la magnitud de lo que es él. Sí. O sea, amén. Amén. Eso tiene que ver, tenemos que entender el concepto de soberano. Soberano significa soberano sobre todas las cosas. A la vez que nosotros entramos al reino por medio de Yeshua, ya no tenemos voluntad propia, estamos bajo soberanía del Padre. Simplemente tenemos que entender eso y todo está bajo la soberanía de él. Y además, el cántico hablaba de otras cosas más y no hemos enfocado más que en eso. ¿Alguna otra pregunta antes de despedirnos? Sí, comentario, Franklin. Como misionero que soy, me llamó la atención cuando usted dijo... Habla un poquito más duro para que te oigan, mente. Échate para acá. Sí, porque ya me duele la garganta. Vente. Digo, como misionero que soy, me llamó la atención cuando usted dijo, la Torá va con el Espíritu Santo. Exacto. Pero entonces la palabra misma nos dice nosotros, recibirá el poder, ¿verdad? Como venga el Espíritu Santo sobre nosotros. No me pregunte qué versículo está, pero está ahí. En Hechos. En Hechos, está ahí. Y será testigo ¿dónde? En Samaria y en todos los rincones. Así que cuando venga el Espíritu Santo con nosotros, no somos testigos de que en Zoom, ni aquí sentados, pues aquí todos somos testigos. Es allá en la calle, en Downtown Tampa, en Walmart, en el supermercado, en la calle, donde quiera. Ahí que la gente va a saber que el poder vino sobre nosotros. Ay, ay, ay. Y otra cosita más para añadirle, ya que estamos hablando de viaje espiritual, y lo voy a tirar al medio. Mi hermano Víctor es un duro en eso, pues yo he estado con él hace 13 años y yo he visto cuando él dice, no, el Señor no me ha mandado para allá, yo no voy para allá. Y lo han llamado, oye Víctor, hay un problema aquí. No, el Señor no me ha mandado para allá. Exacto. Pero mire, tenemos una gente de Yeshua también que es espiritual, es duro en eso. Y América, no América Víctor, tremenda guerrera. Mira cómo espiritual. Está, pero te tiré al medio, pues tú sabes que es así. Sí. Él sabe que así tiene eso de guerra espiritual. Y así, al menos que el Señor te envíe, no te metas porque vas a salir con el rabito entre las patas, corriendo. Y que hemos visto gente que en otro campamento que han ido, de que vamos para allá, y han salido corriendo, como dijo el hermano aquí, han salido por ahí como perros. Sí. Shalom. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, vente para que te oigan, porque ya yo estoy, mira. Es más, vente para que te vean, para que vean que lo único que te sacaron fue la vesícula. Shabbat familia. Qué bueno, me alegro verles a todos. Yo quiero testificar esto porque ya que estamos hablando así del tema y
Sin querer queriendo. sin querer ¿verdad? queriendo. ¿Ves? Yo he pasado por la misma experiencia que he pasado el hermano Víctor, donde se me ha llamado y se me ha dicho que vaya a orar por personas. Y lamentablemente nosotros tenemos algo y se llama Espíritu Santo. Y ese es el que nos va a decir a nosotros si sí o no. Exacto. No, eso fue hace un mes atrás. A mí me estuvieron pidiendo la oración por una persona que había caído en el hospital. Se enojaron conmigo. Me tiraron piedras. Lo que faltó fue que me insultaran. Pero mi espíritu sabía que esa persona, lamentablemente, ya Dios se lo iba a llevar. Porque cayó en un hospital muy malamente y lamentablemente los doctores lo que le decían a la esposa era que pues, solamente un milagro, y el milagro fue que Dios pues se lo llevó. Esto de guerra espiritual y esto de ir a poner mano, Pablo dice que no pongamos mano a la ligera. Porque ¿qué va a pasar? Va a pasar como salieron aquellos hombres corriendo que los supuestos demonios dijeron, ¿ustedes quiénes son? Porque a Pablo y a Jesús conocemos, a Yeshua conocemos, pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Eh? Pero esto de que tiene que ver con el ámbito espiritual, guerra espiritual, yo practicaba la guerra espiritual junto a mi esposa, es mi testigo, estábamos en una congregación que eso era el pan diario, guerra espiritual y liberación a todo lo que da. Pero lamentablemente el hombre que practicaba la guerra espiritual terminó andando con la emergencia puesta para atrás. Y usted sabe lo que yo quiero decir. Porque esto es serio, hermano. Esto de la guerra espiritual y esto de pelear que si con demonios y hermano, esto es algo, por eso es que en este cántico el Señor le dice que los privó, a esa gente tan privada del entendimiento. ¿Por qué? Porque no conocen la Torá. Exacto. ¿Sabe? Y lamentablemente no tienen el Espíritu de Dios. Y es un peligro, esto es un peligro, esto va más allá. Yeshua nos dijo a nosotros que nosotros podíamos hacer cosas aún mayores en su nombre. Claro está, pero todo con un orden y con un espíritu que nos va a decir, esto es lo que hay que hacer. Conforme a la Torá. Si se sale fuera de la Torá, frito ley. Pero esto es algo serio, hermano, y me da pena porque me pidieron mucho la oración, se enojaron conmigo, pero lamentablemente, ¿quién conoce la mente de Dios y los caminos de Dios? Si el Señor no te dice go, don't go. Y por eso cuando yo oro y yo quiero decirle esto porque a veces cuando estoy orando en los servicios de oración los martes, quiero hacer énfasis en esto. Yo sé que Dios ha hecho cosas maravillosas en medio de su pueblo. Amén. No estoy en contra de eso. Pero óigase bien. Si al Eterno no le place de hacer algo por una persona, número uno, no se enoje conmigo. Y número dos, menos con Dios. Porque solamente el Señor sabe por qué esa persona está en esa condición, por qué todavía está ahí, por qué el Señor no se ha decidido levantarlo, por qué el Señor no se ha decidido sanarlo. Solamente Él sabe cuándo lo va a hacer. Sabe Dios la persona, a quién le va a servir y quién no le va a servir. Exacto. Por eso cuando yo oro por las personas los martes, lo primero que yo digo es, Señor, si te places y tienes misericordia, porque yo no puedo ponerme a decretar, a declarar, a jalar a Dios por el traje para que venga a la tierra a sanar a una persona, si en la mente de Él no está eso. Exacto. Y Dios es un Dios de misericordia. Pero es soberano. Pero es un Dios soberano y hay que respetar su autoridad. Y no es nuestro dueño. Amén. Así que familia, Shabbat Shalom, y los veo el martes con el favor de Dios. No se enoje conmigo. ¡Tu culpa! ¿Algo más, alguien? Sí. Sí, dime. Por eso siempre digo al equipo de los del camino, siempre pido oración los martes con José, porque cuando nosotros salgamos aquí a la calle,
Es tremenda, eso es tremenda batalla que tenemos ya. Sí, Ahí sí. estamos locos. Sí. A tú, Sí, salir a llevar comida desamparado. A veces uno se encuentra con gente que hasta te insultan porque no le pusiste pepperoni a la pizza que le estás dando. Mira, que la próxima vez que le envíen que traigan pizza con mushrooms y con pepperoni y gente que no tiene ni dónde dormir ni dónde vivir, pero están exigiendo, tú vienes a traerle comida caliente. Ah, no tiene pepperoni. Really? Es que el mal agradecido es mal agradecido con el estómago lleno y el estómago así. Sí, sí. Bueno, jóvenes, ya son las 10 y pico. Necesito. Héctor, ¿usted quería decir algo? Que está ahí medio. ¿Cómo se siente? ¿Ya estás bien? De victoria en victoria, ya no tengo Amén. oxígeno. Amén, amén. Gloria a Dios, y ya lo veo sin oxígeno. Y Olga, ¿está bien? ¿Está mejor? Ahí, ahí. Ay, pero está ahí. Ay, pero está ahí. Está bien. Ay, pero está ahí. Amén, amén, me alegro. Bueno, mis hijos, nos despedimos. Muchas gracias por su atención, por quedarse, por sus preguntas, por sus comentarios, por su fidelidad a conectarse con nosotros. Muy agradecida. Aquellos de ustedes que nos envían ofrendas, muchas gracias. Yo sé que para muchos es un sacrificio, pero muy agradecida. Así que nos vemos ya el martes con el pastor José. Finalmente, dime. Alguien preguntó que si la oración era solo presencial. No, la oración se hace por Zoom los martes. Si usted está interesado en unirse al grupo de oración, puede enviarle un correo electrónico a yeshuanertamid119@yahoo.com. yeshuanertamid119@yahoo.com. Y así le enviamos los enlaces, los incluimos en las listas, nos reunimos todos los martes a las 8 de la noche. Hay oración, se ponen peticiones en el chat y los que han estado, ustedes saben que Hashem sí ha contestado muchas oraciones. Aquí Héctor y Olga son testigos de eso. Héctor por poco se enlía con el COVID y miren dónde está, bello y precioso, más lindo que nunca. Así que Osvaldo tuvo cirugía de cadera y miren para ahí, otro bello y precioso con vida, excelente. Y así hay mucha gente más. Así que el pastor José peleando dice que también está bello y precioso después que le sacaron la vesícula. Así que todos estamos bellos y preciosos para el Señor. Así que nos vemos el martes, Dios mediante. Bueno, no, el martes hay Simchat Torah. El martes. El domingo tenemos Sukkot, el domingo a las 6. Vamos a transmitir en la primera noche Sukkot. El martes es... No, martes, hay algo el martes, ¿qué hay el martes? No hay nada. Ah, pues nos vemos el martes. Mi gente que estoy... Anyway, no se preocupe, yo le envío el email, se conecten cuando sea. Así que muchas gracias. Sí, Shabbat Shalom, buenas noches, se me cuidan. Bendiciones. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.